¡Hey! ¡Chavales! He hecho una de las mejores compras de mi vida. ¡Hermosa! Efectivamente, ha llegado un Squirtle de 20 pulgadas al setup. Y aguado porque al ser un Pokémoníaco voy por la colección completa. De hecho, mi inicial es y siempre será Charmander, pero estaba agotado. Mi fondo de pantalla de bloqueo animado lo comprueba. Así que tú pon en los comentarios cuál es tu inicial favorito, obviamente de la primera generación. Múltiples cines del mundo ya se están preparando para el estreno de Capitán América Brave New World, pero uno de ellos en especial tiene esta pancarta de Red Hulk, en la cual tienen una lista con todos los niveles de calor que puede alcanzar el puerco, empezando por frío, luego templado, luego caliente, luego hirviendo, luego abrasador, luego llameante y por último radioactivo, pancarta la cual recontraconfirma que sí tendrá exactamente la misma debilidad que en los cómics, o sea que entre más se enfurece más se calienta y explota. Y sí, sé que muchos podrán decir que esta debilidad también puede ser una gran fortaleza para rostizar a sus oponentes, pero si Sam ve que le están metiendo la tunda de su vida, podría llamar a la hija del presidente Betty Ross y agarrarse a besos bien sabroso frente a él para hacerlo enfurecer. Y ¡pum! ¡Toma esa, cerdo! ¡Buen intento, paposo! El videojuego Suicide Squad Kills the Justice League no se cansa de humillarse solo, ya que tras ganarse el odio del mundo por haber matado al Batman favorito de muchos, o sea, el del Arkhamverse, pues a un año de lanzamiento los desarrolladores salieron a decir que en realidad no era el verdadero Batman sino un clon, o sea que nos quieren chamaquear, nos quieren ultrajar, nos quieren embarajiñar para que perdonemos a su apestoso juego, aún sabiendo que una declaración pública no cambia absolutamente nada, ya que como en la historia del juego nunca especifican que es un clon, es más que obvio que su intención siempre fue asesinar al verdadero Batman. Mínimo tendrían que meter un DLC donde muestren a detalle que sí era un clon, pero aún así ya es tarde, 15 años tarde. ¡Ya es tarde! 15 años tarde. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no se cansa de armarla de jamón. En esta ocasión nombró a los actores Sylvester Stallone, Mel Gibson y John Boyd como sus embajadores en Hollywood, y esto con la intención de regresar la industria cinematográfica a la edad de oro. Pero si se preguntan a qué concha se refiere con regresar a Hollywood a la edad de oro, no olvidemos que el maje declaró públicamente que odia la inclusión forzada, odia las películas woke, odia que metan diversidad por todos lados, y por último dijo que odia a Disney. De hecho, el trompetas es gran amigo de Ike Perlmutter, o sea el expresidente de Marvel, que en su momento dijo que cambiaran al actor que interpretaba a War Machine en Iron Man, ya que al ser negro nadie se iba a dar cuenta, y también es gran amigo de Nelson Peltz, o sea un exaccionista de Disney quien tras ser rechazado de formar parte de la mesa directiva, ya que precisamente quería poner alto a las películas y series wow, decidió vender todas sus acciones y se fue a llorar con su mamá. ¡A llorar con tu mamá! Y ojo, por más que el cine de Hollywood es una industria privada, eso no quita el hecho de que el presidente de Estados Unidos sí puede meter mano, ya sea poniéndoles regulaciones económicas, limitar los rodajes, permitir el uso de inteligencia artificial o cualquier tipo de chantaje para obtener lo que quiere. No por nada muchos actores principalmente de Disney hicieron campaña en apoyo a Kamala Harris, y dato curioso, como actualmente Trump tiene a México agarrado de las pelotas por temas de inmigración y droga, un político llamado Miguel Torruco compartió esta foto para decir que al ser gran amigo de Sylvester, aprovechará su amistad para pedirle que le diga a Trump que le baje 3 rayitas a su desmoder con los mexas, por lo que será que Rambo salvará a México pero destruirá a Disney. ¿Dónde estabas, pendejo? Y ahora sí, la noticia estelar. El productor Viuda Mayo vaya que sigue resentido con Marvel Studios por haberlo despedido. En esta ocasión tuvo las pelotas de revelar el supuesto guión original de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura, película la cual no olvidemos que antes de la pandemia estaba programada para estrenarse antes de Spider-Man 3, mientras que Spider-Man 3 por su parte iba a tener una trama 100% callejera, hasta que los retrasos provocaron que Marvel decidiera cambiarla por una trama multiversal, titularla Spider-Man No Way Home e intercambiar fechas de estreno con Doctor Strange 2, lo cual explica los artes conceptuales de América Chávez combinando sus poderes multiversales con un libro místico para traer a los Spideys de Toby y Andrew a Tierra 616 del UCM, libro el cual nunca se supo si era el Vishanti o el Darkhold, pero ya una vez recordándoles todo ese desmoder, este pelafustán asegura que la película iba a comenzar con Doctor Strange ofreciéndole refugio a Wanda tras lo acontecido en Westview, quien al estar sumamente arrepentida
arrepentida de sus acciones y querer compensarlo, aceptaría ir a Camartage, donde se convertiría en tutora de América Chávez, inclinándola más al lado de la brujería que al lado de la hechicería. Esto no es hechicería. Esto es brujería. Pero en eso, ¡pum!, al convivir con la escuincla y darse cuenta que tiene poderes multiversales, haría sentir a Wanda muy tentada de manipularla para ir en búsqueda de sus hijos a través de dimensiones. Pero ojo, Viuda Mayo especifica que a diferencia de la película final, Wanda no iba a someter cruelmente a América para obligarla a transportarla entre universos, sino repito que iba a manipularla poco a poco para convencerla de hacerlo por las buenas, para así dejar en claro que Wanda no es una villana, ni que el Darkhold logró corromperla sino solo tentarla. O sea que en resumen, Doctor Strange no es quien iba a tener toda una travesía multiversal con América, sino más bien Wanda. El problema es que al Wong darse cuenta de ello y enfrentar a la belleza a solas, al Wanda defenderse inconscientemente usaría un hechizo aprendido del Darkhold que decapitaría a Wong. Lo cual es curioso, ya que en el primer póster oficial de esta película vemos que Wanda más bien iba a decapitar a Mordo tras buscarla en su cabaña para continuar en su camino de asesinar hechiceros, pero al igual que la de Wong, esta escena también fue eliminada. Pero de regreso con la historia original, mi amada, devastada por lo que acaba de hacer, le pediría a América huir, quienes en su aventura multiversal se encontrarían nada más y nada menos que con una variante de Doctor Strange corrompida por el Darkhold, escena la cual dejaría en claro que en todas las dimensiones existe una copia de este libro, detalle el cual es clave para la trama, ya que en este guión Wanda también terminaría destruyendo todos los Darkholds del multiverso. Pero esperen, lo más tocho es que la variante corrompida de Strange era la contraparte de Pesadilla, villano el cual en los cómics es una entidad demoníaca gobernante de la dimensión de los sueños. Y ojo, como hace meses mostraron este arte conceptual descartado precisamente de Pesadilla sometiendo a América Chávez, confirma que entonces era una variante corrompida de nuestro hechicero metiéndosela por el sisirisco. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! La cuestión es que como nunca especificaron las intenciones de Pesadilla en ese arte, lo más lógico sería creer que el Strange corrompido tenía el lugar del Strange siniestro visto en la película final, quien al estar devastado por haber perdido al amor de su vida, Christine Palmer, deambuló entre dimensiones para asesinar a todas sus variantes que no tenían una vida hermosa junto a la belleza, por lo que esa podría ser la misma razón por la que Strange Pesadilla quería usar los poderes de América a su favor, ya que por inepto jamás logró deambular entre dimensiones para llevar a cabo su plan, sino se quedó a medias debido a que el Darkhold lo corrompió. Aunque eso sí, como en esos tiempos Tambor lanzaron estos artes conceptuales de Donna Strange, o sea la hermana menor de nuestro hechicero, con los cuales confirmaron que íbamos a ver a detalle cómo murió al caer en un lago congelado sin que Strange pudiera hacer nada para salvarla, a diferencia de la película final donde solo lo mencionaron pero nunca lo vimos como tal. Pues también está la posibilidad de que Strange Pesadilla quería usar los poderes de América Chávez para ir en búsqueda de una variante de su hermanita. María Antonieta y su hermanita. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué trama de Doctor Strange te gustó más, si la eliminada o la vista en la película final. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 entrenadores Pokémon en el canal. Y saludos para Sebastián Pradenas, Sex on the Beach, Axel André, Presa Díaz, Gabriel Miraba, TikiTuber, Santiago Méndez, que dice: yo quiero ver un what if de qué pasaría si Killer conociera a Mia Khalifa. ¿Qué tal si te fotografió las chichis? Peter Parker. Y The Scorpion, que dice: Killer, tú deberías de interpretar al Mandrill en el UCM. Una vez hubo un Percebe feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos en la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de hacha, te daré corazón.